Capítulo 3. Shirou se paró en medio de una gran área boscosa que estaba a una gran distancia del camino principal que conducía al complejo Iga, reflexionando sobre cuál era el mejor curso de acción. No era como si pudiera simplemente caminar hasta la puerta principal y pedir ver a Rin. En primer lugar, eso ni siquiera sería su nombre. En segundo lugar, por lo que Shirou había escuchado de una ninja que se quedó en su casa después de haber tenido una larga misión con uno de ellos, que el clan Iga no era conocido por aceptar visitantes. La mujer dijo muchas otras cosas desagradables sobre ellos, pero Shirou decidió no centrarse en ellas. Ni siquiera estaba seguro de si la chica era realmente Rin. Tendría que comprobarlo y ver si era ella de alguna manera, y para eso tendría que colarse. Una tarea que parecía bastante abrumadora a medida que evaluaba lentamente las defensas del clan. El territorio de los Iga era algo parecido a un castillo, con todo el clan viviendo dentro de un área vigilada y rodeada de murallas. Así que había más de 100 de ellos, todos juntos en ese pequeño espacio, cada uno de ellos con los famosos ojos Byakugan, una especie de ojo místico que les permitía ver prácticamente todo en todas las direcciones al detectar residuos de energía natural. Algo así habría sido una joya o incluso ojos místicos de rango arco iris en su antiguo mundo. No es algo que se pueda engañar fácilmente, sin mencionar los innumerables sellos y trampas físicas que estaban esparcidas por el recinto. ¿A quién demonios estaban tratando de mantener afuera, a un sirviente asesino? Desearía que Rin estuviera aquí afuera en lugar de allí adentro. Ella podría decirme cómo entrar, dijo Shirou con un suspiro. No era muy bueno con el sigilo, nunca lo necesitó. El sigilo rara vez era una opción contra los métodos de detección de los magos poderosos. Tampoco era tan útil si uno estaba masacrando a los no muertos. Repasó su lista de espadas, pero no pudo encontrar nada que pudiera ser de ayuda, no si no quería matar a todos los que estaban allí de todos modos. Lo que necesito no es una espada, sino un escudo o una capa que pueda protegerme de sus ojos. Al menos el tiempo suficiente para encontrar a Rin. La mente de Shirou volvió a la sábana santa de Martín. La sábana santa tenía la capacidad de retener sus propias energías y al mismo tiempo rechazar la influencia externa. El abrigo rojo haría el trabajo. Sin embargo, sería costoso. Los escudos y las armaduras siempre le resultaron más costosos de trazar que las armas. Un santo sudario no era solo una pieza de tela encantada. Era comparable a un noble fantasma de rango bajo en complejidad. Luego también tendría que gastar el costo de adaptarlo al tamaño de este nuevo cuerpo, ya que el abrigo que le quedaba bien cuando medía 2 metros de altura no le quedaría tan bien ahora que apenas medía 1. Podía hacerlo, al igual que cuando convirtió sus espadas en flechas, pero era más difícil para él, ya que el sudario no era una espada para empezar. En total, probablemente necesitaría más de la mitad de su prana disponible para lograrlo, y eso sin reforzarlo, lo que con suerte no se convertiría en un problema. Si esto hubiera sucedido en su antiguo mundo, ya habría rechazado la idea. Mantener el rastro consumiría lo que le quedaba de energía en apenas unos minutos. Pero aún era posible en este mundo. A través de algunos experimentos, Shirou se dio cuenta de que la presencia de Gaia era mucho más débil en este mundo de ninjas. Esto no tuvo mucho efecto en el costo de crear sus rastros, ya que eso se hace dentro de los límites de su esfera de realidad. Sin embargo, la cantidad de energía requerida para continuar manteniendo sus creaciones había disminuido drásticamente. Entonces, donde antes podía sostener una espada mundana durante aproximadamente una hora en su antiguo mundo, ahora podía sostener una durante más de un día, y la velocidad a la que recuperaba su prana excedía el costo de una sola espada. No podía hacerlo durante más de un día porque el cuerpo de su hijo requería dormir, y la espada desapareció mientras dormía. Mantener un noble fantasma rastreado no se podía hacer indefinidamente, pero incluso una hora con un arma monstruosa como Calibur no es algo para burlarse. Será mejor que me ponga a trabajar ahora, dijo Shirou, tomando aire y cerrando los ojos mientras se preparaba mentalmente para mantener el rastro. Yo soy el hueso de mi espada, el acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Las dos primeras líneas de su aria resonaron en su cabeza, ayudándolo a concentrarse. La idea de la armadura de tela no encajaba bien con las palabras, pero al final, Shirou captó la idea y comenzó a recrearla y modificarla. Traceón, dijo en voz baja, sus circuitos mágicos cobraron vida al tiempo que sacaban a la luz el santo sudario modificado. Sintió que pesaba sobre él y abrió los ojos, haciendo un balance de lo que había logrado crear. Como tenía que alterar el sudario de todos modos, Shirou siguió adelante e hizo algunas modificaciones.
Comenzó con una capucha para asegurarse de que su cabeza también estuviera oculta a los ojos del Byakugan, y decidió cambiar el color a un azul oscuro. Ni por asomo iba a andar por ahí luciendo como Archer. No si podía evitarlo. Ya era bastante malo que tarde o temprano su pelo se volviera blanco, no necesitaba vestirse como el idiota. Parece que funcionó. Supongo que es hora de probarlo, dijo Shirou, reforzando sus piernas con chakra y dirigiéndose hacia los árboles, usando toda la habilidad que poseía para evitar todas las trampas y dirigiéndose hacia donde olía a Rin. Hizo una pequeña oración para que el santo sudario realmente lo protegiera de sus ojos. De lo contrario, estaba a punto de meterse en una posición muy incómoda. Iga Akaku atravesó la sala de entrenamiento principal del complejo Iga y entró en el jardín de Sakura. El hombre orgulloso se mantuvo erguido mientras avanzaba, con la mandíbula apretada y la mirada firme de sus ojos blancos. Su largo cabello castaño recogido en una cola de caballo apenas se movía debido a sus momentos de control. Akaku era un hombre con una misión que le había encomendado el antiguo jefe del clan. Debía entrenar a los hijos de la rama principal de la familia en el arte del taijutsu de los Iga, mostrándoles cómo aprovechar al máximo los ojos de la familia y el puño suave. Como miembro de la rama principal de la familia, tal deber era el mayor honor que podía haber recibido. Al menos lo sería si no fuera por uno de los niños. Hikaru-sama. Sus lecciones de taijutsu comenzarán pronto. Por favor, vaya y prepárese, dijo mientras miraba a la pequeña niña que estaba sentada en un banco de piedra cerca del borde del estanque. Tenía un pergamino abierto en su regazo y 3 libros de referencia esparcidos a su alrededor. Era nada menos que sorprendente cuánto leía esa niña. La mayoría de los niños de 4 años ni siquiera serían capaces de leer. ¿De verdad ya es la hora? Dijo Iga Hikaru, con voz bastante desinteresada. Ni siquiera se molestó en levantar la vista del pergamino que estaba desenrollando lentamente a un ritmo constante. Muy bien, me reuniré con ustedes cuando termine con este pergamino. Por favor, no me esperen. El Iga mayor se estremeció levemente al ser ignorado por el niño. Hikaru-sama, tengo que recordarle el acuerdo que tuvo con su señor padre. Usted, no necesitas recordarme nada. Yo lo recuerdo y haré el entrenamiento de taijutsu después de terminar con este pergamino, dijo Hikaru, interrumpiendo al hombre a propósito. Actuando como si no importara. Si tienes un problema, entonces sigue adelante e intenta resolverlo con Otou-san nuevamente. Sé lo bien que te resultará, pero parece que nunca has aprendido. No pasó mucho tiempo hasta que el hombre hizo exactamente eso, alejándose pisando fuerte con frustración y refunfuñando en voz baja sobre cómo el padre de la niña la pondría en su lugar. Vaca, dijo la chica sacudiendo la cabeza. Sinceramente, este clan está lleno de idiotas. A Rin, también conocida como Iga Hikaru, no le gustaba exactamente el clan en el que había renacido. No fue por las razones que la mayoría de las personas sensatas de su mundo habrían desaprobado. Cosas como la endogamia, el uso de marcas malditas para esclavizar básicamente a los miembros de la familia ramificada en nombre de mantener sus secretos familiares, o la forma en que se encerraron lejos del resto del mundo. Francamente, todas esas cosas no eran demasiado poco comunes entre los magos. En todo caso, las medidas que tomaron se considerarían demasiado laxas según los estándares de los magos. Tampoco le disgustaba especialmente su familia. Su padre y su abuelo tenían unos palos metidos en el culo, pero eso era de esperarse de cualquier figura destacada de una familia importante. Su madre era agradable, una mujer bastante pacífica, aunque se apresuraba un poco a tratar de complacer a su padrastro para el gusto de Rin. Y su hermana pequeña, bueno, adoraba por completo a su linda pequeña Hinata-chan. Cada músculo de su corazón siempre se tensaba por la niña. Era tan linda, y con sus rasgos tímidos, su voz suave y su cabello negro azabache que tenía un tinte azul. La niña le recordaba mucho a Sakura. La hacía querer proteger a la niña a toda costa. No, lo que la molestaba de ellos era algo completamente diferente. Dales un par de ojos místicos casi divinos, un control incomparable de los portales de energía mística dentro de su cuerpo, una técnica de transferencia de energía muy avanzada y suficiente energía mística para hacer que incluso algunos magos levanten una ceja, ¿y qué hacen con ella? Golpear cosas, dijo, prácticamente escupiendo las últimas palabras con disgusto. ¡Qué completa pérdida de tiempo! Rin había aprendido la técnica del puño suave con bastante rapidez, pero después de aprenderla para usarla como una habilidad de transmisión de energía, realmente no le importaba continuar con las diferentes formas y patrones de ataque del estilo de la familia Iga.
Admitiría que era un estilo muy bien elaborado, pero simplemente parecía una pérdida de tiempo cuando había tantas otras cosas que hacer. Tantas cosas que investigar, conocimientos que aplicar. Ninjutsu, genjutsu, fuinjutsu, sus relaciones con los místicos y las teorías de la taumaturgia. No quería perder el tiempo con los estúpidos valores militares del clan, y no le importaba todo el asunto del destino. Su proyecto actual era algo que la molestaba, la necesidad de Kekkei Genkai, rasgos de línea de sangre, para poder moldear dos chakras elementales diferentes juntos. Extendió la mano hasta el suelo que la rodeaba, tomó una hoja en cada mano y, concentrándose para transformar la naturaleza de su chakra, lo envió hacia las hojas. La hoja en su mano derecha comenzó a volverse marrón antes de descascararse hasta desaparecer, un signo de un fuerte chakra de tipo tierra, mientras que la hoja en su mano izquierda comenzó a acumular rocío y se humedeció debido a su chakra de tipo agua. Pero incluso después de crear ambos chakras al mismo tiempo y realizar los signos necesarios con las manos, todavía no pudo producir el chakra de tipo madera. Ella ya había dominado más de 2 docenas de jutsus de diferentes elementos. Con su conocimiento de la hechicería, era bastante fácil. En realidad, le resultaba sorprendente lo similares que eran el ninjutsu y la hechicería. Prácticamente se rió para sí misma cuando descubrió que el ninjutsu de nivel inicial, la transformación y las técnicas básicas de clonación, en realidad eran solo formas de proyección con teorías y ejecuciones extremadamente similares. Las mismas habilidades de nivel principiante que se enseñaban a los jóvenes magos para aprender a controlar su Ot fuera de sus cuerpos. Sin embargo, ella no había logrado producir uno de estos jutsu de naturaleza dual. ¿Qué tienen los senju que les permite fusionar esos dos elementos? El hecho de que la convergencia de los elementos ocurra durante las señales de mano, mientras se sostiene la mitad del elemento en cada mano, implicaría que la fusión ocurre fuera del cuerpo. En esa etapa, nada físicamente presente dentro del cuerpo debería tenerse en cuenta. Por lo tanto, tiene que haber algo diferente en el chakra antes de eso, dijo Rin, cerrando los ojos y suspirando. No lo entiendo. Lo entendería si simplemente costara más producirlo, ya que se encuentra fuera de mi origen, pero aún así debería poder hacerlo, necesito mejores materiales de investigación. Rin casi saltó cuando escuchó una pequeña risa. No has cambiado en absoluto. Miró en dirección a la voz, encendiendo sin decir palabra su Byakugan para buscar quién la había estado observando, pero no encontró nada. No fue hasta que un niño pequeño vestido con una capa azul cayó de uno de los árboles, incluso entonces, ella todavía no podía ver ninguna de las espirales de chakra debajo de la tela. El niño la miró con una sonrisa familiar. Ha pasado un tiempo, Rin. SHH, Shirou, dijo Rin. Al principio, el chico pensó que su tartamudeo se debía a la sorpresa. Luego, la notó agarrándose el estómago y soltó pequeñas risitas. Oh, Shirou, ¿qué pasa con tu cabello? ¿No pudiste decidirte entre rojo y blanco y simplemente te comprometiste? La sonrisa de Shirou se hundió rápidamente cuando ella comenzó a burlarse de él. No has cambiado nada, dijo Shirou de nuevo, esta vez sin ningún signo de felicidad, con la barbilla cayendo hasta el pecho. Realmente debería haber estado más preparado para enfrentarla. 4 años eran realmente suficientes para hacerle olvidar cómo era ella. Pero su risa se detuvo y Shirou sintió que sus brazos lo rodeaban en un abrazo que lo hizo retroceder unos pasos mientras luchaba por no caerse. Te extrañé, Shirou, dijo, sobresaltando al chico. Sí. Yo también te extrañé, Rin, respondió, dándole una palmadita en la espalda. Igayashi se preguntaba cuándo había sucedido todo aquello. Cuando el orgullo de su vida y la mayor esperanza para el futuro del clan se habían convertido en su mayor dolor de cabeza. Su primera hija, Hikaru, nunca había sido normal, y él la había visto con orgullo mientras se desarrollaba a pasos agigantados. Su inteligencia superaba todo lo que nadie en el clan había oído jamás. Pronunció sus primeras palabras cuando tenía solo 5 meses. Cuando cumplió 1 año, ya hablaba con oraciones completas. Nadie estaba seguro de quién le había enseñado a leer, pero cuando tenía 2 años ya había estudiado casi todos los pergaminos del clan. Recordó que un día, al llegar a casa, descubrió que, de alguna manera, había entrado en la bóveda familiar y estaba leyendo el contenido de los pergaminos prohibidos que solo estaban destinados a los ojos del jefe del clan. Y no fue solo en el lenguaje donde su inteligencia anormal se mostró. Sus habilidades con el chakra también se hicieron evidentes desde el principio, cuando tenía solo 10 meses y la encontraron usando su Byakugan sin instrucciones. Podía producir un clon básico con solo 1 año.
Con 1 año y medio, moldeaba chakra libremente. Un mes después, descubrieron que había dominado con éxito la transformación del chakra de la tierra. 3 meses después de eso, tenía las 5 naturalezas principales del chakra bajo control, lo que la convirtió en la persona más joven de la historia en lograr tal cosa, superando a la siguiente más joven por más de 20 años. Esto ni siquiera mencionaba las bobinas de chakra adicionales con las que había nacido la niña. Las 70 bobinas adicionales parecían estar concentradas principalmente alrededor de su brazo izquierdo, aunque estaban presentes en todo su cuerpo. La energía dentro de ellas era diferente del chakra normal, más cercana a la energía yang pura, aunque diferente incluso de eso. No había nada parecido en los registros del clan antes. Puede que no hayan podido contener tanta energía como su conjunto estándar, pero lo que contenían ella podía usarlo con mucha mayor precisión. Su primo, Neji era un genio, y Karu era un milagro. Parecía que el clan Iga había sido verdaderamente bendecido con la heredera más prometedora de su historia, pero entonces, cuando cumplió 3 años y llegó el momento de que comenzara a entrenarse en el arte del taijutsu, todo el clan prácticamente sufrió un ataque al corazón. ¿Por qué perdería mi tiempo con eso? No era que no tuviera talento para el taijutsu. Las pocas veces que habían logrado que practicara, había demostrado tener mucho talento en ese arte. Simplemente no tenía ningún interés en él. Denunció el antiguo estilo de lucha del clan como un desperdicio de su talento. En un momento dado, su primer instructor había intentado obligarla a practicar, pero ella le había hecho un genjutsu antes de que decidiera probar las técnicas de ninjutsu en él, golpeándolo hasta dejarlo inconsciente. El hombre tardó meses en recuperarse y estaba demasiado asustado como para volver a acercarse a la pequeña niña. Yashi no tenía idea de dónde había aprendido un genjutsu. Su clan no tenía esa habilidad. A medida que pasaba el tiempo, se hizo cada vez más evidente que no tenían control sobre la niña. Ella hacía lo que quería y creía lo que quería. Para ser una niña, estaba muy arraigada en sus creencias y era experta en el arte de manipular a los demás, incluso sin usar el genjutsu. Tuvieron que recurrir a sobornos para que asistiera a sus lecciones de taijutsu. Después de que Uchiha Itachi fuera nombrado ninja oficial a la edad de 7 años, el padre de Yashi sugirió que debían hacerle a Hikaru, de 4 años, el examen Genin, para mostrarle a los otros clanes el verdadero talento del clan Iga. Pero Hikaru simplemente se negó a tomar el examen. Ella dijo que tendría su infancia antes de convertirse en una ninja oficial, y que no tomaría el examen hasta que tuviera 12 años, a pesar de que ya cumplía con los requisitos para convertirse en ninja. La idea de convertirse en ninja y servir a la aldea no parecía interesarle mucho. Y aún más problemas se avecinaban en el horizonte en forma de su apego a su hermana pequeña, Hinata. Desde que nació el segundo hijo, Hikaru adoraba a su hermana pequeña. Cada mañana se la encontraba colándose en la habitación de Hinata por la noche y abrazando a la niña más pequeña mientras dormía, negándose a soltarla. Pasaba gran parte de su valioso tiempo simplemente jugando con Hinata y contándole historias, enseñándole varias cosas como cómo leer o cómo jugar juegos simples. Si alguna vez encontraba a alguien siendo malo con la tímida niña, se vengaba de ellos. A menudo se ponía feo. Esto era preocupante, ya que las tradiciones del clan estaban establecidas de manera que solo aquel que se convertiría en el próximo jefe del clan permanecería como parte de la rama familiar principal, mientras que al otro se le otorgaría el sello del pájaro enjaulado. Con los talentos naturales de Hikaru, no había duda de que ella sería la próxima jefa del clan, incluso si no fuera por la naturaleza demasiado tímida de su hermana menor y la falta de talento que la hacían no apta. Yashi se estremeció al pensar qué haría la niña cuando llegara el momento de colocar el sello en su Hinata. No era como si Yashi no simpatizara. No le gustaba la idea de que marcaran a Hinata. La niña era tan amable y gentil como su madre. Pero ese era el destino de quienes nacían en el clan. Incluso como líder del clan, Yashi no podía trabajar contra el destino. En ese momento, Akaku, el tercer instructor de sus hijas, se quejaba de la falta de entusiasmo de Hikaru por las costumbres de la familia. El padre de Yashi había designado al hombre para el puesto por su lealtad personal al clan, pero el orgullo que sentía por el clan estaba generando problemas con la heredera desdeñosa. Ya habían cedido a sus exigencias de llevarla a la biblioteca principal de la aldea y sacarle pergaminos de nivel Chunin a cambio de que participara en su entrenamiento de taijutsu, pero parecía que incluso ahora estaba tratando de ir más allá. Ella decidiría dónde y cuándo cumpliría su parte del acuerdo. La chica tenía una voluntad muy fuerte.
Intentaré hablar con ella, dijo Yashi, resignándose al hecho de que había muy poco que pudiera hacer. Levantándose de su oficina, caminó junto a Kaku hacia donde ya sabían que estaba su hija. Cerrando los ojos, trató de pensar en un argumento que convenciera a la chica de espíritu fuerte de que era importante practicar su taijutsu. Sin embargo, aún no había logrado convencerla, no después de casi una docena de intentos. Quizás si solo se concentrara en la importancia de cumplir con su parte de los acuerdos en lugar de hablar directamente sobre taijutsu. Sin embargo, su pensamiento se detuvo cuando escuchó una risa que provenía del jardín. Su hija parecía reírse muy pocas veces. Sonreía con bastante frecuencia, especialmente cuando estaba con su hermana pequeña, pero incluso cuando era un bebé rara vez reía. ¿Qué? ¿Cómo entró ese chico aquí? Dijo Akaku en estado de shock. Yashi miró hacia sí mismo y descubrió que efectivamente había un niño en el jardín, sentado junto a su hija. El niño de cabello rosado parecía un poco deprimido, ya que su hija debía haberse estado riendo a su costa. Aunque había una especie de sonrisa en su rostro. No te preocupes. Llamaré a los guardias para... No, interrumpió Yashi a Akaku. Déjalos. En realidad, reorganizaremos la lección de taijutsu. Akaku parecía sorprendido. Pero señor, su padre, hablaré con mi padre. Sigue con tus asuntos habituales, dijo Yashi, despidiendo al hombre. Luego volvió a centrar su atención en el chico con su hija. Parecía un niño normal. Al principio, lo único destacable de él parecía ser que estaba en un lugar en el que no debería haber estado, pero cuando Yashi centró la mirada en su Byakugan, los vio. No eran tan grandes ni tan numerosos como los de su hija, y por la forma en que se alineaban perfectamente con las espirales de chakra alrededor de sus nervios centrales, eran casi invisibles, incluso para los ojos de Yashi, pero aún estaban allí. Espirales de chakra adicionales, que contenían la misma energía extraña que las de su propia hija. Dos niños de la misma edad, con formas de chakra nunca antes vistas, de alguna manera se sienten atraídos el uno por el otro. ¿Podría ser esto también el destino? Se preguntó Yashi, preparándose para descubrir quién era ese niño. Voy a ser yo quien se atreva a decirlo. Si la gente sigue haciendo un escándalo por cosas que no son parte del canon de las historias, los escritores dejarán de escribir para ellas. No me refiero necesariamente a mi propia historia, sino a las historias en general. En serio, si se critica demasiado, los escritores simplemente van a decidir parar. Alégrate de tener algo para leer y, si tienes alguna sugerencia útil, no dudes en hacerlo. Cuestionar lo que puede y no puede pasar en el universo X solo molesta al escritor que quería expresar su libertad creativa.